Gracias, qué gusto saludarles nuevamente. Y vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana, mis hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Y la predicación en esta ocasión, mis hermanos, lleva como título el siguiente, mis hermanos: no más indiferencia. No más indiferencia. Que el Señor, mis hermanos, en su palabra nos hable a todos nosotros, mis hermanos, y podamos alinearnos con la palabra de Dios. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar. Señor, necesitamos mucho de ti. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu misericordia, Señor. Necesitamos de ti, tanto, mi Señor. Necesitamos, Padre Celestial, que tú nos guíes, que nos permitas permanecer firmes en tu bendito amor, que nos permitas permanecer, mi Señor, dentro de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Y háblanos con tu palabra, que tu palabra penetre profundamente en corazones y mentes, que tu palabra penetre hondo en nuestras vidas, mi Señor. Concédenos en Cristo Jesús que, Padre Celestial, podamos entender con claridad de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer con nosotros. Y, Padre, que el Espíritu Santo tome tu palabra, la ponga en nuestras mentes y corazones, y que allí, Señor, tu palabra fructifique para tu honra y tu gloria, que no regrese vacía. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias. No más indiferencia, mis hermanos, no más indiferencia. Saben, mis hermanos, hay muchas personas que no son cristianos y que son indiferentes a las cosas de Dios. No son cristianos, creen en Dios, sí, pero son indiferentes a las cosas de Dios. No hablemos, mis hermanos, de aquellos que son descreídos, de los ateos, porque son indiferentes. Y no entiendo algo, mis hermanos, cuando una persona es atea, dice que es atea y habla con un cristiano, mis hermanos, se enoja. Se enoja, no entiendo por qué, pues si no crees en Dios, ¿por qué te enojas, no? Pero se enojan muchísimo, mis hermanos, lo cual habla de que no son tan indiferentes. Pero, mis hermanos, muchas personas que creen en Dios, mis hermanos, pero no son cristianos, son indiferentes a Dios, a las cosas de Dios, mis hermanos, son indiferentes a la Escritura, son indiferentes a Cristo, son indiferentes. Pero saben, mis hermanos, también muchos cristianos, verdaderos cristianos, que han tomado la decisión de seguir a Cristo, son indiferentes a las cosas de Dios. Pareciera ser, mis hermanos, que a lo largo de sus vidas, estos creyentes, mis hermanos, han puesto una capa tras otra capa, tras otra capa en su corazón, como si fuera una costra, mis hermanos, y han llegado a ser indiferentes a las cosas de Dios. Son indiferentes, mis hermanos, a la Escritura, son indiferentes a las predicaciones, son indiferentes a la palabra, son indiferentes, mis hermanos, a las palabras que les dicen otros creyentes, son indiferentes a los cantos, son indiferentes. Y este es el problema, mis hermanos, de muchas iglesias: la indiferencia de los propios creyentes, la indiferencia de los propios cristianos. Si podemos decir, mis hermanos, ¿qué es lo que se necesita en las iglesias? ¿Qué es lo que se necesita en las iglesias? ¿Saben, mis hermanos? Sin temor a generalizar, porque puede haber diferentes contextos en las iglesias, pero yo creo, mis hermanos, que algo que se necesitan en nuestras iglesias es pasión. Se necesita pasión, mis hermanos. Se necesita pasión y no indiferencia. Se necesita pasión para las cosas de Dios. Se necesita pasión, mis hermanos, para leer la Escritura. Se necesita pasión para orar. Se necesita pasión para escuchar con atención, para leer la Escritura, para memorizar textos bíblicos. Se necesita pasión. Se necesita pasión, mis hermanos, para todas estas cosas. Se necesita pasión para evangelizar, para hablar de Cristo. Se necesita pasión para aprender, mis hermanos. Pasión para servir y ayudar. Todo esto, mis hermanos, es muy importante. Se necesita pasión en una iglesia y no indiferencia, mis hermanos. Esto es lo que se necesita.
La pasión, como muchas palabras importantes, mis hermanos, ha sido utilizada con exceso. La pasión es una palabra importante, pero ha sido utilizada con exceso, mis hermanos, y por lo tanto esta palabra ha sido devaluada. La palabra pasión. La encontramos en las telenovelas, mis hermanos, la palabra pasión. La palabra pasión la encontramos en las canciones también, en los cantos. La palabra, mis hermanos, la encontramos también empleada, mis hermanos, dicen, haz todas las cosas con pasión. Para el fútbol ponle pasión y para muchas cosas, mis hermanos. La verdad es que esta palabra es una víctima, mis hermanos, de la idiosincrasia ineludible de nuestro idioma, del idioma español. Es víctima esta palabra, mis hermanos. Pero en la Escritura encontramos, mis hermanos, no una palabra como estas de pasión, sino encontramos otra palabra que es muy importante, mis hermanos, y a la que frecuentemente no le ponemos atención. ¿Cuál es esta palabra, mis hermanos? La palabra celo. No le ponemos mucha atención. Y si lo quieren escribir allí en sus boletines, mis hermanos, yo le puse allí pasión igual a celo, mis hermanos. Creo, sin temor a torcer la palabra de Dios, mis hermanos, que el celo es la palabra en nuestras Biblias, en español, que tal vez se acerque más típicamente a lo que significa cuando hablamos de pasión. Mis hermanos, encontramos con frecuencia personas que eran celosas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían pasión, que tenían celo por la casa de Dios, tenían celo por Dios. Mis hermanos, creo que esta palabra, la palabra celo, es la palabra que más se acerca a nuestra palabra en español pasión. Por eso le pongo allí pasión igual a celo, mis hermanos. Déjenme darles algunos ejemplos de la Escritura, mis hermanos. Juan 2:17. Vemos aquí, mis hermanos, en Juan 2:17, primero es Tito 2:14, discúlpenme, Tito 2:14, dice allí el pasaje, mis hermanos, quien se dio a sí mismo por nosotros, es decir, Cristo se dio por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Lo puede subrayar la palabra celoso? ¿Para qué murió Cristo, mis hermanos? Para redimirnos, dice el versículo, para limpiarnos, comprarnos, mis hermanos, y limpiarnos de toda iniquidad, de todo pecado, y purificarnos, y formar un pueblo que esté ávido, un pueblo que sea celoso, que tenga una gran pasión por hacer buenas obras. Para eso murió Cristo. Déjenme ponerles otro ejemplo, mis hermanos. Juan 2:17, mis hermanos. Dice allí en este pasaje, mis hermanos, Jesús limpiando, en 2 ocasiones hizo una limpieza del templo. Y en este pasaje lo recuerda, mis hermanos, Juan 2:17 en la Biblia de las Américas, dice que sus discípulos se acordaron, dice el pasaje, de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá o me consume. Pueden subrayar otra vez la palabra celo, mis hermanos, o poner un círculo alrededor de esta palabra. La pasión por tu casa me consume. Esa era la actitud de Cristo. El celo, la pasión por tu casa, la pasión por las cosas de Dios me consumen. Esto es lo que Cristo hacía, mis hermanos. Qué diferentes serían las iglesias, mis hermanos, si todos los creyentes tuvieran esta misma pasión y este celo por la casa de Dios. Por la casa de Dios, mis hermanos. De verdad, las cosas serían totalmente distintas. Creyentes, varones, mujeres apasionados por la casa de Dios, por las cosas de Dios. Vamos a ver otro ejemplo, mis hermanos. Romanos 2:11, mis hermanos. Romanos 2:11. Dice allí el pasaje, mis hermanos, allí en este pasaje dice el apóstol Pablo recomendando en lo que requiere diligencia, si lo pueden subrayar,
no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vemos aquí en este pasaje, mis hermanos, aunque no encontramos la palabra celo, pero, mis hermanos, cada vez que los creyentes eran llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, había un hervor en ellos. Eran fervientes en el Espíritu, dice. Por ejemplo, mis hermanos varones llenos de Espíritu, Esteban, ferviente en el Señor, este diácono, también, mis hermanos, y también Felipe dice que era de espíritu ardiente. ¿Qué es lo que quiere decir, mis hermanos? Y fíjense bien lo que está haciendo el apóstol Pablo, y es una recomendación a todos los creyentes. En lo que se requiere diligencia, háganlo bien. Pongan atención, no sean perezosos, sino sean fervientes. ¿De dónde viene esta palabra ferviente, mis hermanos? Se refiere a la palabra hervor o hirviendo, mis hermanos. Cuando ponemos en una olla, en la estufa, ponemos agua, mis hermanos, y en esta agua pues comienza, mis hermanos, allí a hervir el agua. Cuando se le pone allí bajo el fuego a 100 grados centígrados, mis hermanos, comienza a hervir el agua. Está a punto de la ebullición, mis hermanos. El agua, que es líquido, se está transformando en vapor, eso sabemos. Está ebulliendo, mis hermanos, al punto de la ebullición. Pues lo que el apóstol Pablo está diciendo, mis hermanos, es que cada creyente debe estar a punto de la ebullición en el Espíritu. ¿Para qué? Para servir al Señor. Con una pasión, con un celo. Así debemos estar, mis hermanos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y déjenme decirles otro pasaje, mis hermanos. Otro pasaje que encontramos en Isaías 9, versículos 6 y 7. En este pasaje, mis hermanos, que nos habla acerca de Cristo Jesús, mis hermanos, acerca de lo que el Señor, mis hermanos, hace y a través de Cristo, enviándolo, mis hermanos, a nacer, y le da varios títulos. Y dice este pasaje, el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando claramente de Cristo. ¿Sí? Y está hablando, mis hermanos, Isaías, guiado por el Espíritu Santo, 700 años antes del nacimiento de Cristo. Pero luego en el versículo 7, mis hermanos, dice que lo dilatado de su imperio y su paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Y luego, mis hermanos, dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Saben, mis hermanos? Dios desea un pueblo celoso. Dios desea un pueblo apasionado, mis hermanos. Un pueblo fiel. ¿Pero por qué pide eso Dios? Porque Dios también lo es. Dice, el celo de Jehová. Está prometiendo, mis hermanos, aquí 700 años antes de que Cristo naciera, está prometiendo a Jesucristo, un Salvador, y le da los títulos. Y agrega, mis hermanos, para que los oyentes de esa época pudieran entender, mis hermanos, que Dios hace las cosas perfectas y lo hace, mis hermanos, porque es fiel a sí mismo, y lo dice, el celo de Jehová. El celo, el Dios apasionado, mis hermanos, va a hacer esto y lo llevará a cabo y lo va a cumplir, mis hermanos. ¿Saben? La pasión y el celo, mis hermanos, la pasión y el celo son indicadores que muestran lo que nuestro corazón atesora. Y por lo tanto lo que alimenta nuestras vidas, y lo quieren llenar allí, en ese espacio. Ciertamente, mis hermanos, el celo, la pasión, indica lo que el estado de nuestro corazón, muestran lo que nuestro corazón atesora.
La pasión y el celo, mis hermanos, muestran lo que verdaderamente nos importa, lo que le damos prioridad, mis hermanos. Y eso es lo que alimenta nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, vemos creyentes indiferentes, pero también vemos otros creyentes que son apasionados, que tienen celo por las cosas de Dios. Mis hermanos, ¿saben por qué envió el Señor a Cristo Jesús en este pasaje de Isaías que estábamos viendo y que ustedes tienen en su boletín? Por una razón, mis hermanos. En el español moderno lo podríamos decir, mis hermanos, que la pasión consumidora del Señor de los ejércitos, es decir, el celo de Jehová de los ejércitos, la pasión consumidora del Señor de los ejércitos es redimir a los pecadores perdidos a través del sacrificio del Mesías, a través de Cristo. Por eso lo envió, porque tiene una pasión que lo consume por aquellos que pecan, mis hermanos. Y este es lo principal de Dios, su enfoque, mis hermanos, su pasión por la humanidad, su pasión por ti y por mí. Y tal es su pasión, mis hermanos, que cuando Adán y Eva pecaron, Él dio la primera promesa, mis hermanos, de que Cristo vendría. Y cuando tú y yo hemos pecado, mis hermanos, Cristo murió por nosotros. Y allí está la pasión, mis hermanos, la pasión consumidora de nuestro Señor y su celo por nosotros. ¿Sabes? Eso es lo que Dios nos llama. Así que, mis hermanos, lo cierto es que tú y yo debemos entender perfectamente bien esto. Debemos, mis hermanos, no ser más indiferentes, sino tener pasión y celo por las cosas de Dios. Ahora, quiero decirles tres cosas, mis hermanos. Quiero decirles tres cosas en este sentido. Tres cosas acerca de la pasión. ¿Cómo debemos vivir con pasión? ¿Sí? Si verdaderamente deseamos seguir a Cristo, mis hermanos, debemos hacerlo bien. La próxima semana, mis hermanos, yo les quiero compartir la próxima semana. ¿Recuerdan lo que Jesús contó en tres parábolas acerca de tres tipos, tres parábolas, tres historias que se acercaron, tres hombres que se acercaron a Jesús y les dice: te seguiré donde quiera que vayas. Yo te voy a seguir, pero déjame despedirme de mis padres. Bueno, voy a contarles, mis hermanos, la próxima semana acerca de estos tres tipos de seguidores. Pero lo que se trata, mis hermanos, es que tú y yo seamos seguidores de Cristo con pasión, no indiferentes. De eso se trata. Si somos seguidores de Cristo, sigamos a Cristo con pasión, no con indiferencia. Por eso el título de la predicación, mis queridos hermanos: sigamos a Cristo con pasión. Ahora, ¿cómo podemos vivir con pasión? Y esto quiero decirles tres cosas, mis hermanos, tres cosas en este sentido. Lo primero, mis hermanos, vivir con pasión no es una opción. Vivir con pasión no es una opción, mis hermanos. No lo es, no es una opción. De hecho, en el pasaje que ya leímos hace un momento, Romanos 12:11, mis hermanos, y aquí está otra vez. Este pasaje, en lo que requiere diligencia, dice el apóstol: no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué se requiere de los seguidores de Cristo, mis hermanos? Que seamos diligentes en las cosas del Señor. Así como somos diligentes, mis hermanos, para el trabajo, somos diligentes, mis hermanos, para hacer ejercicio, somos diligentes para muchas cosas en nuestra vida diaria, también tenemos que ser diligentes en las cosas de Dios, no perezosos en esto. ¿Te da pereza leer la Biblia? ¿Te da pereza orar, mis hermanos? ¿Han leído, mis hermanos, ustedes la historia de un hombre que murió de tuberculosis, mis hermanos, este hombre? Pero él dice allí en su diario, mis hermanos, si alguien quiere el libro, yo lo tengo en PDF y se los puedo enviar, mis hermanos, este diario donde este hombre murió muy joven y en una época en la que muchas personas iban de misioneros, mis hermanos, a otros lugares, otros países, y él
decidió irse de misionero a los indios norteamericanos, allí mismo, mis hermanos, en su propio país. Dice, bueno, ¿para qué ir a evangelizar tan lejos? Aquí tenemos personas a las que podemos hablarles de Cristo. Le dio tuberculosis, mis hermanos, pero escribió un diario de oración y es, mis hermanos, de verdad, es muy inspiración leer este diario. Si alguien lo quiere, este diario de oración, de verdad que se los puedo pasar, mis hermanos, con muchísimo gusto. Pero él allí describe, mis hermanos, si ustedes lo leen, describe, mis hermanos, la oración como una lucha. Y sí lo es, porque tenemos que vencer, mis hermanos, nuestra carne. Porque a veces es la hora de la oración y yo no quiero orar. Es la hora de orar en la mañana, mis hermanos, y hago todo menos orar, no hago mi devocional. O estoy tan preocupado y tan ansioso como muchas veces, mis hermanos, en diferentes circunstancias, y a pesar de estar tan preocupado, tan ansioso y tan necesitado, no oramos. No oramos. ¿Por qué? Porque hay una lucha, mis hermanos. Nuestra carne, mis hermanos, ¿sí?, nos llama a no orar. Leer la Biblia, mis hermanos. Es mejor estar viendo allí algo de Facebook o YouTube y ahí está uno dándole con el dedo, mis hermanos, en lugar de dar la Escritura. Y una persona puede estar allí 2 horas o 3 horas viendo el Facebook, viendo allí, mis hermanos, el YouTube, y no lee la Escritura. Un versículo al día. Y meditar en eso. Es una lucha, mis hermanos. Pero lo cierto es que no es una opción. Es un mandato. Por eso vean ustedes la manera en que está construido, mis hermanos. ¿Sí? No debemos ser perezosos, sino diligentes, fervientes en espíritu para servir al Señor. Saben, mis hermanos, la Biblia no ve, la palabra de Dios, lo que llamamos pasión o el ser fervientes, como algo que esté arraigado en nosotros. Lo que nos gusta, mis hermanos, es pasarla bien, tener momentos cómodos. Eso es lo que nos gusta, relajados. En lugar de vivir con un fervor y con una dedicación, mis hermanos. Por eso está este pasaje en la Escritura. La pasión no es algo que esté arraigado en nosotros, no es algo que esté natural en nosotros, mis hermanos. No es algo así. La Biblia no ve esto así, mis hermanos. Por eso es esta orden. Por eso es este mandato. De verdad, mis hermanos, vivir con pasión no es una opción. Así es que este es el camino que tenemos que seguir. Ahora, déjenme decirles, mis hermanos, y adentrándonos más en esto, en la posición, mis hermanos, o la situación o las circunstancias de nuestros corazones. En segundo lugar, quiero decirles que vivir con pasión es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón, vivir con pasión. A veces no tenemos pasión, mis hermanos, porque hay algo en nuestro corazón que no nos permite vivir con pasión. Es un asunto de nuestro corazón. Cuando Pablo el apóstol está diciendo, no seas perezoso, sino antes debes ser tú diligente y debes ser ferviente, mis hermanos. La verdad es que debemos vivir en pasión, mis hermanos, y debemos primero permitir que nuestro corazón sea sanado, mis hermanos, verdaderamente sanados. Fíjense bien, mis hermanos, ustedes tienen allí en sus boletines, allí dice algo que dice con todo tu corazón. Y la palabra de Dios, mis hermanos, frecuentemente nos dice, haz esto con todo tu corazón, haz esto otro con todo tu corazón, haz esto otro con tu corazón. Y vamos a verlo, mis hermanos, ¿qué debemos hacer con todo nuestro corazón? Porque es un asunto del corazón vivir con apasionamiento a Dios. Y déjenme decirles, mis hermanos, en primer lugar, con todo tu corazón busca a Dios y búscalo apasionadamente.
apasionadamente. Dice Deuteronomio 4:29, dice allí, mis hermanos, si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares, ¿cómo dicen mis hermanos? De todo tu corazón, de todo tu corazón. Si lo buscas de manera apasionada, de todo tu corazón. Deuteronomio 4:29. Ustedes tienen las citas. No tenemos ahí los versículos por cuestión de espacio, mis hermanos, pero están las citas allí. ¿De qué se trata, mis hermanos? Que tú y yo, con una gran pasión, con todo nuestro corazón, busquemos a Dios. Ahora, segundo lugar, mis hermanos, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, debemos buscar a nuestro Señor, mis hermanos, con todo nuestro corazón, amar a Dios apasionadamente. Amar a Dios apasionadamente. ¿Lo puedes colocar? Ama a Dios apasionadamente. Eso es vivir con pasión. Eso es vivir con pasión, porque es un asunto del corazón. Dice Deuteronomio 6:6, y amarás al Señor, lo podemos leer, mis hermanos, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todo tu corazón. Eso es lo que la Biblia nos dice. No solo debes buscarlo apasionadamente, sino debes amarlo con todo tu corazón. Saben, mis hermanos, el problema es este. A veces no hacemos las cosas de todo corazón y no hacemos las cosas con pasión porque necesitamos un trasplante de corazón. Necesitamos esto, mis hermanos. El problema de muchos creyentes es que su afecto no está en Dios. Su afecto no es para el Señor. Su amor no es para Él, mis hermanos. No le ama. Y a veces el creyente piensa que está mal en mí. Bueno, el problema es que no estás amando al Señor. ¿Cómo podemos crecer en amar a nuestro Señor? Bueno, mis hermanos, de verdad, tenemos que vislumbrar y entender con toda cabalidad lo que Cristo hizo por ti y por mí. ¿Quieres aprender a amar a Dios? Tienes que tener un momento aislado con Él. Y allí entender el gran sacrificio de Dios por ti y comenzar, mis hermanos, allí. Que este afecto, que este amor tuvo por ti te llene para que tú a su vez puedas amar a Dios. Es decir, que haga un trasplante en tu corazón. Él es un cardiólogo experto que transforma los corazones, mis queridos hermanos. Y la palabra de Dios nos dice que debemos amar a Dios con toda pasión, apasionadamente. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Tercer lugar, mis hermanos, ¿qué demás debemos hacer de todo corazón? De todo corazón debemos servir a Dios. Sirve a Dios apasionadamente, si lo pueden colocar. Deuteronomio 10:12, mis hermanos. Vamos a leerlo, por favor. Dice allí, mis hermanos, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Allí este es un pasaje tan importante, mis hermanos, porque hay cosas muy específicas que Dios está pidiendo de ti y de mí. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué es lo que está pidiendo de ti y de mí? Bueno, primero teme a Dios, es decir, respétalo, hónralo, reveréncialo. Eso es lo que quiere decir. Segundo lugar, anda en sus caminos, es decir, en sus mandatos. Lo que Él te ha pedido, obedécele. Y luego, mis hermanos, que lo ames y lo sirvas de todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que Dios está pidiendo. Y Dios no ha bajado sus demandas, mis hermanos. Alguien podrá decir, bueno, esto es del Antiguo Testamento. No, es el mismo Dios. Y Dios no ha bajado sus demandas para ti y para mí. Son exactamente iguales. Las demandas de Dios. Ama a Dios de todo tu corazón y sírvele apasionadamente con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué más debemos, mis hermanos, hacer de manera apasionada? Bueno, mis hermanos, lo que debemos hacer es
mis hermanos, obedecer a Dios con toda pasión, mis hermanos, toda pasión. Obedecer a Dios apasionadamente, mis hermanos. Deuteronomio 32, mis hermanos, dice allí en este pasaje: y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos, ¿cómo dicen mis hermanos? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Otra vez, lo que Dios está pidiendo, mis hermanos, de ti es pasión, de ti, de mí, de todos nosotros, mis hermanos, que seamos apasionados y apasionados para obedecerlos. Mis hermanos, cuando ustedes lean, mis hermanos leen allí el libro de los Evangelios en Lucas, cuando se relata, mis hermanos, el nacimiento de Juan, el que bautizaba o el bautista, mis hermanos, dice que sus padres, Zacarías y Elizabeth, mis hermanos, eran íntegros y eran rectos delante de Dios y buscaban obedecer al Señor, mis hermanos, puntualmente en todas las cosas. ¿Qué es lo que tenían? Una pasión por obedecer al Señor. Mis hermanos, esto debemos estar orando. Si tú no estás amando al Señor de manera apasionada, no lo estás sirviendo de manera apasionada, no lo estás obedeciendo de manera apasionada, necesitas un trasplante. Necesitas ir en oración con el Señor y decirle: Señor, por favor, obra en mi mente, haz tu obra transformadora de gracia y misericordia en mi vida. Quiero amarte y obedecerte con pasión. Quiero hacerlo, quiero servirte. Obedecer a Dios, mis hermanos, de manera apasionada, como si en ello nos fuera la vida, mis hermanos. Obedecer al Señor de manera apasionada, con todo el corazón. Ahora, ¿qué más debemos hacer, mis hermanos? ¿Qué más debemos hacer? Dos cosas más, mis hermanos. Confía en Dios apasionadamente, de todo corazón. Confía en Dios, ¿lo pueden anotar? Fíjense bien cómo dice el texto, mis hermanos, de Proverbios 3:5. Este texto tan conocido, lo podemos leer, mis hermanos. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate del Señor, confía en Él. Dice: apasionadamente. Confía en el Señor de todo tu corazón, de manera apasionada. Hazlo así. No te apoyes en ti mismo, en tu saber. No te apoyes en tus conocimientos, en lo que tú consideras. No, apasionadamente confía en Dios. Lo que Dios está pidiendo. Por último, mis hermanos, si vemos el pasaje, mis hermanos, de Colosenses, allí nos dice otra cosa. De todo corazón, ¿qué debemos hacer? Hacer todo. Todo, apasionadamente. Dice Colosenses 3:23, mis hermanos. Vamos a leerlo, dice allí: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no los hombres. Fíjense bien, mis hermanos, este versículo podría englobar todo lo demás, todo lo que hemos dicho anterior. Todo lo que hagas, hazlo de manera apasionada, como para el Señor. Esa es la clave. Hazlo de manera apasionada, como para el Señor, mis hermanos, para el Señor. ¿Saben, mis hermanos? He visto gente muy apasionada por otras cosas y no por el Señor. A veces en los estadios, mis hermanos, veo gente muy apasionada por el Señor, por el fútbol. Están apasionados, mis hermanos, por un juego. Tienen una gran pasión. Cuando gana el equipo están felices, mis hermanos. Están muy contentos. Se ponen su playera de su equipo favorito, preferido, mis hermanos. Y están contentos. Tan contentos que comienzan a tomar y se emborrachan, ¿no? Hay una gran pasión y algunos son tan apasionados que hasta se pelean. Pero ¿qué pasa cuando pierde el equipo? Hay tanta pasión.
Y comienzan a llorar, mis hermanos. No se quitan la playera. Lloran y lloran, mis hermanos. Y están tan tristes que comienzan a tomar, ¿no? Comienzan a tomar. ¿Y qué pasa, mis hermanos? También se pelean porque tienen una gran pasión. Estén tristes o estén contentos. Y es una tristeza, mis hermanos, que haya gente más apasionada en un estadio de fútbol o en un deporte o por la música, en un concierto, que creyentes apasionados por el Señor en una iglesia. De verdad, mis hermanos, necesitamos, no solo ustedes, yo también, vivir con más pasión para nuestro Señor, con más pasión para nuestro Señor. Ser más apasionados, de todo corazón, mis hermanos. ¿Sabes? Esto debemos entender, mis hermanos. Tenemos que recordar que Jesús, mis hermanos, llamó al mal siervo. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? ¿Cómo le llamó? Siervo malo. ¿Y cómo? Negligente, perezoso, negligente, mis hermanos. ¿Sabes? La pereza, la falta de pasión por las cosas del Señor no es un capricho de nuestra personalidad, no, es un pecado. Y es un pecado, mis hermanos, porque no ser fervientes en el Espíritu, no ser fervientes en espíritu, como dice este pasaje, mis hermanos, que hemos estado viendo, no ser fervientes en espíritu mientras servimos al Señor, o oramos, o tratamos de hacer las cosas para el Señor, es estar en un nivel de indiferencia, mis hermanos, a lo que más importa en la vida, a lo que más importa. Y esta indiferencia, quiero decirles, es malvada, es malvada. Tratamos de servir a Dios, tratamos de hacer a Dios, mis hermanos, de servir a Él, tratamos de orar, tratamos de leer la Biblia, mis hermanos, acudimos a los cultos, pero ¿saben? Acudimos con cierta indiferencia. Al leer la palabra de Dios, mis hermanos, la grandiosa y maravillosa palabra de Dios, cuando Él nos está hablando, la leemos con cierta indiferencia. Al adorar al Señor, mis hermanos, también lo hacemos así. Tenemos que reconocerlo, lo hacemos con cierta indiferencia. Y esta indiferencia, mis hermanos, es malvada. Porque no estamos haciendo lo que el Señor nos pide. Pocas cosas nos exponen más que comparar lo que Dios apasiona con lo que nos apasiona, mis hermanos. La mente de Dios, en la mente de Dios, porque Dios es un Dios apasionado, celoso, que busca un pueblo celoso de buenas obras, que busca, mis hermanos, un pueblo celoso de que lo ame. Porque dice, mis hermanos, que es un Dios celoso. ¿Saben por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie y no quiere que otros, mis hermanos, su pueblo, esté adorando otras cosas. Por eso así empiezan los 10 mandamientos, si ustedes lo recuerdan. Éxodo 20. Yo soy tu Dios fuerte y celoso, que te sacó de la tierra de Egipto. Allá en Éxodo 20. Y saben, mis hermanos, en la mente de Dios, el fervor y el celo o la pasión no son descripciones de lo emotivos que somos. Alguien puede decir, es que yo no soy apasionado porque no soy emotivo. Es más, soy introvertido, no soy extrovertido. No, no se trata de eso. No se trata de nuestra personalidad, mis hermanos. La verdad es que en la mente de Dios, el fervor, el celo, la pasión son indicadores que muestran lo que nuestro corazón atesora, mis hermanos. La verdad, Dios, mis hermanos, está mucho más impresionado por nuestras oraciones sinceras en secreto que nuestras oraciones largas en público. ¿Cómo oras en secreto? ¿Con pasión? ¿De todo corazón? ¿Saben, mis hermanos?
Dios está buscando corazones apasionados, vidas celosas por Él, mis hermanos, de verdad. Así es que no seamos como este hombre que fue malvado, mis hermanos. Mateo 25, 26 dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Qué es lo que está aquí, mis hermanos, nuestro Señor en esta parábola enseñando? Bueno, en la parábola de los talentos, mis hermanos, les dio talentos de acuerdo a la capacidad de cada uno, como Él quiso, de acuerdo a su capacidad. Y uno que le dieron 5 fue y los trabajó. Otro que le dieron 2 fue y también los trabajó, pero el que le dio 1 lo que hizo fue enterrarlo. Y aquí, mis hermanos, la declaración de Cristo es muy clara. Eres malo y además eres negligente, perezoso. No le dio más a esta persona, no le dio más porque lo conocía, no le dio más talentos porque sabía cómo era, le dio 1. Pero ¿qué hizo con esto? Lo fue a enterrar. Malo y negligente. Aquí, pues, mis hermanos, lo que vemos es que es un asunto del corazón, la pasión. Si tú no eres apasionado por las cosas de Dios, no te importan. Tienes pereza al orar, al escuchar la palabra, pereza al leer la Biblia. No eres apasionado por compartir, no buscas a Dios, no sirves a Dios con pasión. No haces todas las cosas con todo tu corazón como para el Señor. Tienes algo allí en tu corazón, un problema en tu corazón que necesita ser resuelto por el cardiólogo divino. Y lo que tienes que hacer es acercarte a Él para que haga un trasplante en tu corazón. Y esto nos lleva al tercer punto, mis hermanos, de esta predicación. Nos lleva al tercer punto. Vivir con pasión significa vivir cerca del Señor. Vivir con pasión, mis hermanos, significa vivir cerca del Señor. Aquí no importa la genética, mis hermanos, no importa, mis hermanos, el medio ambiente que haya influido en nuestra naturaleza emotiva. Hay algunos creyentes que son muy emotivos y exuberantes, hay otros que no, son más contemplativos, son más introvertidos, mis hermanos. Aquí no importa esto, no importa la nacionalidad, no importa, mis hermanos, esto. Una vez, mis hermanos, que estaba yo tomando este curso de liderazgo de Haggai, mis hermanos, allá, estaba en la isla de Maui, allí en Hawái, mis hermanos, y la verdad, ¿saben cuántas veces me metí a la playa allí? 2 veces, en todo un mes que estuve allí. Porque era mucho estudio, de verdad, mucho estudio. Había oportunidad de meterme en la alberca en las noches, mis hermanos, como a las 9, 10 de la noche, mis hermanos, un ratito y ya. Pero, ¿saben? Allí, mis hermanos, allí sabían muy bien, los organizadores, mis hermanos, siempre ponían, pues, a los, por ejemplo, asiáticos de Rusia, Azerbaiyán, ucranianos al principio. Por ejemplo, mis hermanos, cuando por regiones había que hacer presentación de algún canto, de presentar nuestros países, la naturaleza de nuestro país, y mis hermanos siempre ponían a estos primero. Por ejemplo, a los europeos del este, mis hermanos, a los rumanos, a los búlgaros, los ponían allí. ¿Por qué? Porque eran más fríos. Pero mis hermanos ponían siempre al final, a los 2 últimos, primero los latinos y luego los africanos. ¿Por qué? Porque los latinos, pues, déjenme decir esta palabra, mis hermanos, son más guapachosos, ¿no? O somos, ¿no? Y luego ponían a los africanos. ¿Por qué? Porque cantaban, mis hermanos, y ponían unos tambores y cantaban, mis hermanos, y iban haciendo algún canto y lo hacían con movimiento. Pero quiero decirte, no importa el origen genético, no importa la etnia, aquí no importa, mis hermanos, si uno es africano, es latino, o es europeo, o es norteamericano, no importa eso. No importa la genética, mis hermanos. No importa el medio ambiente, cómo ha influido en nosotros, mis hermanos. Lo que importa es un corazón apasionado, mis hermanos.
¿Saben qué es lo que necesitamos más y más ustedes y yo? Necesitamos celo. Y necesitamos más celo para arrepentirnos. Más celo y más pasión para arrepentirnos por nuestro pecado. Más pasión, mis hermanos, necesitamos eso. A veces hemos dado cabida en nuestras vidas, mis hermanos, al pecado y no nos arrepentimos. Decimos después y ahí lo vamos arrastrando, mis hermanos. Pero lo que tú y yo necesitamos es más celo, en primer lugar, para arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestra mala actitud delante de Dios por no ser más apasionados con nuestro Señor. Dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, ¿y qué dice? Arrepiéntete, sé celoso, arrepiéntete. Necesitamos más celo, mis hermanos, más pasión para arrepentirnos, para reconocer nuestro pecado, mis hermanos. Necesitamos más y más esto. Así que, mis hermanos, necesitamos acercarnos más a Dios. Si quieres tener un trasplante en tu corazón, para que seas más apasionado, tienes que acercarte al médico divino, para que haga un trasplante en nuestras vidas y acercarte. Mis hermanos, uno tiene una enfermedad, no va uno una sola vez. Bueno, hay enfermedades que solamente una vez, mis hermanos, y ya, y le dan una pastilla, algo, y se cura uno, y no necesita regresar al médico, pero no. Hay otras enfermedades, mis hermanos, diabetes, hipertensión y muchas otras, que uno tiene que tener un seguimiento continuo, ¿cierto? Y tiene que ir al médico una y otra vez. ¿No es así? Bueno, pues eso es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos acercarnos al Señor una y otra vez, mis hermanos, otra vez. Porque necesitamos desesperadamente al Señor, mis hermanos. Lo necesitamos desesperadamente. Por eso debemos acudir a Él, mis hermanos. Y la Escritura nos dice en 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Necesitamos humillarnos, mis hermanos, desesperadamente delante de nuestro Señor. Como el mendigo, mis hermanos, que está pidiendo una limosna. Necesitamos esto, mis hermanos. Dice la Escritura, mis hermanos, como la sierva que mira la mano de su Señor y que está atenta a la mano de su señora. Así tú y yo necesitamos estar, mis hermanos, atentos, humillarnos. Necesitamos desesperadamente hacer esto, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, ¿qué más necesitamos hacer, mis hermanos? Necesitamos orar más. Ese trasplante en tu corazón no va a ocurrir si tú no oras. Es como cuando uno, mis hermanos, está enfermo de algo, diabetes, hipertensión, y te niegas a decir que tienes esta enfermedad. Y dices, no estoy enfermo, y te niegas a ir al médico. ¿Sabes qué va a ocurrir? Pues seguirás enfermo, ¿no es así? Seguirás enfermo, ¿por qué? Porque no te dan la medicina y no te curas. Bueno, mis hermanos, necesitamos niveles más profundos de dependencia y oración. Necesitamos ir, mis hermanos. No bastan las oraciones superficiales. No es un sustituto la oración pública que podemos tener como un culto como este, no. Es una oración cercana de uno a uno con el Señor, mis hermanos. Necesitamos niveles más profundos de dependencia en oración y eso nos va a llevar a pedir a nuestro Señor a descargar nuestro corazón, mis hermanos, y nos hará más apasionados por nuestro Señor. Por eso Lucas 11:19 dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
son niveles más profundos de oración, de dependencia en Dios. No bastan las oraciones superficiales. No basta esto. Y también, mis hermanos, tenemos que ir, mis hermanos, a vivir en la palabra de Dios con mayor profundidad, con mayor profundidad. Mis hermanos, cada año hacemos énfasis y también les entregamos, mis hermanos, pues algunas hojas para que ustedes vayan leyendo la Biblia, mis hermanos. Se los entregamos desde el primer domingo de enero o incluso antes, y varios planes de lectura bíblica. ¿Cómo vas en este plan de lectura bíblica? ¿Has profundizado? ¿De verdad estás leyendo la palabra de Dios diariamente? ¿Solo te contentas con lo que escuchas aquí los domingos? ¿O entre semana pones una predicación o te conectas a la reunión de oración, pero no abres la palabra de Dios? No te estás alimentando de la palabra de Dios. Con razón no eres apasionado por Dios. Con razón. Tienes que ir más a la palabra de Dios. Mateo 4:4, mis hermanos, dice que respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este texto, mis hermanos, fue escrito en la ocasión en que Cristo Jesús, nuestro Señor, fue tentado. La primera tentación, mis hermanos, ustedes recuerdan la historia bíblica en el Evangelio de Mateo, dice que después de pasar 40 días en ayuno y oración, fue tentado. Puedes pensar que después de que has orado mucho, ¿no serás tentado? No, no es así. Vas a seguir siendo tentado, yo también. Puedes pensar que después de leer mucho la Escritura, ¿no vas a ser tentado? No, claro que sí, tú y yo vamos a ser tentados. Pero la diferencia, mis hermanos, es no caer en la tentación, es decir, no pecar. Seremos tentados toda la vida mientras estemos aquí. Pero el punto es que si oras más, el punto es que si vas más a la palabra de Dios, cada vez caerás menos en pecado. Ser tentado no es pecado, mis hermanos. Uno es tentado. Jesús fue tentado, pero no pecó. Y dijo aquí Jesús, tenía hambre y tenía el poder para convertir esas piedras en pan, en verduras y en carne, no solo en pan. Tenía el poder de convertir esas piedras en una vianda, en un manjar delicioso. Pero Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, mis hermanos, necesitamos arrepentirnos, humillarnos, orar y leer la palabra para que nuestro corazón sea sanado. Necesitamos hacer esto, mis queridos hermanos. Finalmente hay una última cosa que tenemos que hacer. ¿Y cuál es? Es esta. Poner nuestros ojos, mis hermanos, en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Dice allí Hebreos 12:2. ¿Lo podemos leer, mis hermanos, por favor? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es lo que necesitamos hacer. Finalmente tenemos que acercarnos al Señor y poner nuestros ojos en Cristo y solo en Cristo. Poner nuestros ojos en Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Lo que sea necesario. Lo que sea necesario para aumentar, mis hermanos, nuestra pasión por Dios, nuestro celo por las cosas de Dios. Si Dios es un Dios celoso, mis hermanos, ¿y por qué es un Dios celoso? De ti y de mí. Es un Dios celoso de ti y de mí, porque Dios no está compartiendo su gloria, mis hermanos. Es celoso de ti y de mí por una razón, porque nos compró, mis hermanos, con la preciosa sangre de Cristo Jesús, no para que tú y yo ahora andemos en pos de otras cosas. Dios es un Dios celoso de ti y de mí. Tú y yo debemos ser celosos de Dios. Vamos a terminar, mis hermanos.
Quiero terminar con esto. Hay una oración aquí. Y no sé si quisieras decir algo, decir esto. También la tienen en su boletín esta oración. Y es una oración sencilla, mis hermanos. Pero si la dices con tus propias palabras, o más adelante, hoy mismo en la noche, te pones a cuentas con Dios y le dices: Señor, haz lo que sea necesario en mi vida, haz lo que sea necesario, pero aumenta mi pasión, mi celo, mi ardor para hacer tu voluntad y mi urgencia para hacer el mejor uso de mi tiempo durante estos malos días, porque los días son malos. Hazme, Señor, haz lo que sea necesario para que yo sea una persona más apasionada, más celosa por las cosas tuyas. Mis hermanos, la verdad es que no somos tan apasionados como deberíamos ser. Pero sabes, ese pecado está cubierto por la sangre de Cristo. Y Dios va a completar su buena obra en nosotros para que algún día, mis hermanos, seamos semejantes a Cristo Jesús. Pero lo que Dios desea de ti y de mí es que, mis hermanos, seamos creyentes, discípulos, apasionados con celo de nuestro Señor. Por ello, mis hermanos, que todos nosotros, tú y yo, todos nosotros podamos decirle: Señor, haz lo que sea necesario en mi vida para que yo sea un creyente, un hijo tuyo, una hija tuya, con más celo y más pasión por tus cosas. Les invito a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Gracias, mi Señor. Gracias por tu palabra. Y gracias también, mi Señor, porque en tu palabra nos muestras cuál es tu voluntad en toda ella. Tu palabra no ha cambiado, mi Señor, y es la misma, es inamovible. Tu palabra es inerrable, no tiene error. Tu palabra es la verdad. Sí, Señor. Y en tu palabra nos podemos ver como en un espejo que nos dice tu palabra quiénes somos y lo que somos. Señor, si hay falta de pasión, en mí o en alguno de mis hermanos, perdona, mi Señor, perdona. Si hay falta de pasión y celo en esta tu iglesia, también perdona. Señor, bendito, nos damos cuenta que la falta de pasión, la pereza, la falta de diligencia por tus cosas es pecado. Y a veces, Señor, tenemos ciertos niveles de pereza y de negligencia. Hacemos tus cosas al desgano. Hacemos tus cosas, mi Señor, a veces solo por hábito. A veces te buscamos solo de manera mecánica y no hacemos las cosas con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdóname a mí, perdona a mis hermanos, esta tu iglesia, los que estamos aquí, los que están viendo este video en redes sociales. Perdona, Señor. Perdona, por favor. Por eso necesitamos tanto de ti. Necesitamos de tu gracia y tu misericordia. Perdona, mi Señor. Pero Padre, para esto vino Cristo. Para ser un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo diligente, ferviente. Un pueblo anhelante, a punto de la ebullición. Un pueblo apasionado. Señor, tú sabes lo que cada quien necesita. Tú sabes el interior de nuestro corazón, Señor. Bendito Padre Celestial. Concédenos que todos nosotros, esta tu iglesia, sea, mi Señor, una iglesia apasionada para servirte. Que esta tu iglesia sea una iglesia que te busque con pasión de todo corazón. Que esta tu iglesia, mi Señor, sea una iglesia que te ame con todo el corazón, con todo el alma. Mi Señor, permítenos, Padre Celestial, ser una iglesia que te obedezca de todo corazón. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. Permítenos ser una iglesia, Padre Celestial,
que te ame de todo corazón y de toda alma, que te obedezca y que confíe en ti. Señor, permítenos hacer todas las cosas de manera apasionada y de todo corazón, mi Señor, para ti, como para ti, mi Señor, porque siempre estamos delante de ti. Danos corazones apasionados y celosos por tu obra, por tu persona, por obedecerte, por servirte, para amarte. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Tú sabes lo que cada quien necesita, y si necesitamos un trasplante de corazón, hazlo, hazlo. Haz lo que sea necesario, mi Señor, en esta iglesia. Haz lo que sea necesario en cada vida. Haz lo que sea necesario, mi Señor, por favor. Esta es nuestra petición y vamos a seguir orando esto, mi Señor. Haz lo que sea necesario, Padre Celestial. Pero queremos vivir con una pasión para ti. Ayúdanos, mi Señor, ayúdanos, por favor. Gracias, mi Señor. Permítenos que nuestras vidas se conformen de acuerdo con tu palabra. Diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, para servirte, amarte, para obedecerte, para tus cosas, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, mi Señor. Y también, Padre Celestial, ayuda a esta tu iglesia. Sigue extendiendo tu mano bondadosa, llenando necesidades. Sigue extendiendo tu mano de bondad y tocando vidas, mi Señor, sosteniendo, guardando, cuidando. Sigue extendiendo tu mano bondadosa. Por favor, Padre Celestial, te ruego por estos mis hermanos, por cada uno, sus familias, los hijos, los varones, las mujeres, todos, Señor, estamos los que estamos aquí y los que no pudieron venir también. Sé con esta congregación que todo, Señor, te honre y todo te bendiga en nosotros. Pero, Señor, necesitamos de ti amplia y abundantemente en todo. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia, cada familia, en los trabajos, que no falte el pan, que no falte, mi Señor, la ropa, el vestir, pero también, Señor, sobre todo, que podamos experimentar de tu presencia día a día. Por favor, Señor bendito, en Cristo Jesús. Amén.